36 al 44. Este evento que vamos a leer es conocido como la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Estamos comenzando lo que llamamos la Cuaresma, que es el tiempo en el cual el Señor estaba preparando para entregar su vida en lo que llamamos la Semana Mayor, malamente llamado la Semana Santa, porque todas las semanas son santas. Debieran de ser santas, apartadas para Dios, no nada más el jueves y viernes santo. Esos son los días donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el domingo poderoso de resurrección. El Señor iba caminando, y no estamos adelantándonos a las fechas, pero de todos modos la enseñanza siempre es actual para nuestras vidas. Él iba caminando y dice la Sagrada Escritura en el capítulo 19 de Lucas, versículo 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Repitamos todos la última frase: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Otra vez: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana clamamos a ti. Háblanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para conocer el tiempo y tu visitación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Queremos oír tu voz, escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Queremos tener la bendición, la provisión, la dirección, la protección que tú tienes para nosotros, disponible para nuestras vidas. Y hoy te bendecimos, te damos gracias
Nuestro corazón está sediento y ansioso de tu voz. Por eso estamos aquí, para adorarte, para alabarte, para alabar tu palabra santa. Amén. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dos cosas. Primero, la palabra tiempo. Hay dos palabras en la Sagrada Escritura que se traducen tiempo. Estas dos palabras son en el griego. Una es la palabra cronos con C y la otra palabra kairos con K. La palabra cronos es cuantitativa. Quiere decir que cuantifica, cuenta, da números. Es la medida del tiempo que nosotros tenemos en este mundo natural. El cronos es el tiempo que medimos con nuestro reloj. Nuestros relojes tienen una carátula que mide 12 horas. Pero esas 12 horas se compusieron de segundos que dieron minutos. Y decimos, 60 segundos dan un minuto. 60 minutos dan una hora. Y 24 horas dan un día. Y un día y 30 días dan un mes. Y así lo vemos antes de los meses, las semanas, los meses, luego los años. Y luego decimos, 100 años es un siglo. 1000 años es un milenio. Son el cronos, el tiempo. ¿Cuántos años vivimos? Medimos nuestro tiempo de vida. Dice la Biblia que en los fuertes son 70 años y en los más fuertes 80. Ya los que van más de 80 ya van de gane. Que no pienses que vamos a vivir mucho más. Y la Biblia nos dice por causa de qué se recortó la vida del hombre. Por causa del pecado. Es más, no iba a haber muerte. No iba a haber muerte. Lo importante está en que nosotros nos damos cuenta que el cronos es el tiempo cuantitativo del mundo natural. Pero el kairos es el tiempo de Dios. Así se le conoce, el tiempo de Dios. Es un tiempo especial que voy a leerles algo de las definiciones de lo que es kairos. Kairos es lo que llamamos el tiempo de Dios en la teología. Es un tiempo señalado. Es un tiempo que no se mide. No es cuantitativo. No podemos decir el kairos de Dios tiene 3 horas o 10 días o un mes o un año. No. El tiempo kairos de Dios es un tiempo que no se mide porque es un tiempo que está en el mundo sobrenatural. Más bien es algo cualitativo, el otro es cuantitativo. Y cuando es algo cuantitativo es que se cuenta. Cuando se dice cualitativo es de calidad. Es un tiempo que tiene algunas características que lo diferencian de los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tiempo de cualitativo, estamos diciendo que suceden cosas en este tiempo que tienen ciertas características. Por eso el diccionario define el kairos o tiempo de Dios como un tiempo señalado, un momento adecuado, un momento oportuno. Un kairos es un tiempo donde algo importante está sucediendo o va a suceder.
Entonces hay gente que no se da cuenta que está viviendo en un kairos de Dios, que está sucediendo algo importante, o que va a suceder algo importante cuando le decimos, cuando algo todavía no lo tenemos y decimos, será en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Ese tiempo tú no lo puedes provocar, tú no lo puedes hacer que se cumpla, porque está en la soberanía de Dios. Tú puedes motivar a que Dios actúe en ese kairos poderoso, en ese tiempo donde van a suceder cosas maravillosas. Y vamos a ver algunas cosas en la Sagrada Escritura acerca de estos tiempos. Por eso vemos que dice la Sagrada Escritura: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No estaba hablando de un cronos, de un siglo o de un número de años. Estaba hablándonos de ¿qué? De un kairos. Por cuanto no conociste, le estaba diciendo a la nación de Israel. Le estaba diciendo a la representación de la nación de Israel, que era la ciudad de Jerusalén. Él llegó y la vio, aquella ciudad majestuosa. Los que han estado allá en Jerusalén han tenido el gozo y la maravillosa cosa de presenciar desde el Monte de los Olivos la ciudad de Jerusalén. Yo la he visto en fotos y me veo allá parado, y yo sé que un día Dios me va a conceder en su gracia estar allá. Y a muchos de ustedes también, en su gracia. Y dice que él estaba allá cuando vio aquella majestuosa ciudad, porque algo tiene Jerusalén. Es la ciudad del gran rey. No un rey humano, sino del Rey de reyes y el Señor de señores, porque es la capital donde Él va a llegar y a reinar. Va a venir físicamente cuando vuelva otra vez y va a estar en aquella ciudad. Pero mientras, en aquel tiempo, hace 2000 años, Él llegó a Jerusalén y la vio, y su corazón se conmovió tan profundamente que Él lloró por toda aquella ciudad y la gente que vivía en ella. Y dijo: oh, si conocieses el tiempo de tu visitación. Y esta palabra siguiente, ya vimos lo que es kairos. La siguiente palabra es visitación. ¿Qué es una visitación? Una visitación es un tiempo donde la palabra griega episkektomai significa epi. Acuérdense, siempre nosotros decimos epi, sobre de. De tal manera que cuando habla visitación, es que el significado es que Dios pone su mirada sobre alguien. Visitación es cuando Dios pone su mirada sobre alguien, o cuando tú, hablando humanamente, decides poner tu presencia por un tiempo con tu abuela, con tu papá, con tu tío o con un amigo que vive en Francia. A lo mejor no quieres ir a ver a tu amigo, más que quieres estar en Francia, ¿verdad? No es que queramos tanto ir a visitar al amigo, sino que queremos es agarrarlo de pretexto para estar en su casa y irnos a pasear. Esas son las visitaciones que a veces hacemos, las famosas visitas. No queremos estar con la persona, pero eso es en lo humano, somos imperfectos. Pero cuando Dios hace una visitación, es cuando alguien va a tu casa y te quiere visitar a ti, se va y se sienta contigo en tu casa y me dice: ¿a dónde quieres ir? A ningún lado. Yo lo que quiero es estar contigo. Ahora, ¿ya entienden lo que quiere decir visitar?
No agarres de pretexto a la gente para decir que la visitas. ¿Qué quieres ir a pasear? La visitación griega, la palabra que Dios usó ahí, que se tradujo en el Nuevo Testamento y al español, esa palabra epikestomai, quiere decir un tiempo en el cual la mirada de Dios, la presencia de aquella persona venía sobre un individuo, una familia, una ciudad o una nación. Quiere decir que Dios visita a una persona. Tú puedes tener un kairos de Dios, y ese tiempo donde van a suceder cosas maravillosas, importantes, profundas e intensas, donde Dios está en tu vida, sobre tu vida, visitándote a ti o a tu familia. Tiempo en el cual Dios está visitando a mi GES, a esta iglesia. Un tiempo de visitación. Un tiempo de visitación donde Dios venga a Mérida. Un tiempo de visitación donde Dios visite nuestro país. Pero ¿saben qué es lo más doloroso y lo más triste? Que Dios vino a la nación de Israel. El mismo Dios encarnado bajó del cielo, tomó un cuerpo, anduvo entre ellos, obrando señales, prodigios y maravillas para mostrarles que el kairos de Dios estaba ahí sucediendo, pero ellos no lo vieron. ¿Se acuerdan de aquella historia que la Biblia nos relata de un evento que pasó con el Señor Jesucristo, aquel hombre ciego? Aquel hombre que estaba a la entrada de Jericó y que oyó que Jesús pasaba. Era el kairos. Era el kairos de Dios para ese hombre. Era el tiempo para ese hombre. Pero no nomás era para ese hombre, era para todos los que andaban con él. Pero solamente él pudo entender que si él clamaba y gritaba y decía: Jesús, Hijo de David. El Hijo de David era la promesa del Mesías que vendría. Era el Hijo de Dios que venía a este mundo. Él sabía las enseñanzas, él conocía las profecías. Aunque era ciego, conocía la palabra. Hay otros que ven y tienen capacidad de leer y nunca leen la Biblia, nunca leen la palabra, no conocen las promesas de Dios para su vida. Y está pasando el kairos de Dios, el tiempo de visitación de Dios para tu vida, y no la conoces porque no lees la Biblia, la menosprecias. Quieres que nada más el domingo el pastor te dé un bistec. Tienes que buscar la palabra, porque es Él hablándote a tu vida. Tú tienes que anhelar la palabra. Y este hombre, este ciego, conocía la palabra, por eso pudo identificar el tiempo. El kairos. Este es el Mesías prometido, el que viene. Entonces él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor regresó, porque lo detenía la gente. Siempre hay quien se va a oponer, óyelo, se va a oponer a que tú te encuentres con Dios. Se va a oponer a que tú identifiques el tiempo de Dios. ¿Sabes quién se va a oponer? El diablo, Satanás. Y usa muchas veces a nuestros seres más amados. Usa a nuestros seres más amados. Pero hay que atarlo. Hay que atar ese espíritu de oposición y decirle: Señor, yo necesito encontrarme contigo. Yo quiero vivir en tu tiempo. Yo quiero conocer el tiempo de tu visitación sobre mi vida. Es muy importante que nosotros entendamos que la visitación de Dios no depende
de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Dijimos que no lo podemos hacer, que Él venga, invocarlo, provocar su visitación, porque depende de su soberanía, de cuando Él decide venir. Pero una cosa sí tenemos que entender, que esto tiene que ver mucho con el pacto que Dios hizo con Abraham y con todos los descendientes de Abraham y aquellos que hemos sido injertados en la familia de Abraham por la fe. Dice la palabra de Dios que nosotros, los creyentes en Cristo, fuimos injertados a la vid, y que la vid es Cristo, y fuimos injertados en Cristo porque las ramas de la vid original que pertenecían, que era el pueblo judío, fueron desgajadas, y entonces nosotros, que éramos vid silvestre, fuimos injertados y ahora cobramos vida de la vid, del tronco que es Cristo. Pero que Dios no ha desechado completamente aquellas ramas, porque tienen esperado para ellos un kairos, un tiempo donde aquella visitación que tuvieron, ahora se van a dar cuenta que era Él, y van a abrirle su corazón, y hay un tiempo de restauración para la nación de Israel. Y aquella ciudad de Jerusalén, que un día llegó y le estaban poniendo palmeras y lo recibieron como el gran rey de reyes aquel domingo de Ramos, el jueves estaban gritando la misma gente: crucifícalo, crucifícalo, le decían a Pilato, crucifícale. Y todo el pueblo pidió su muerte. Ya sabemos el sacrificio terrible que sufrió, los azotes, la corona de espinas, los golpes que deformaron y desfiguraron su rostro, desgarrada su piel de toda su espalda, los músculos se le veían. Terrible fue el precio de aquella, y es lo que estaba diciendo el Señor: si hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Por eso vemos que el pacto que Dios hizo con Abraham es muy importante. En Génesis 15, 13 y 14, nada más para recordar esta porción bíblica. Génesis 15, versículos 13 y 14, dice, bueno, vamos a leer. Vamos a leer desde el 15, vamos a dejar que la palabra, el Espíritu va. Vamos a leer desde el 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este es un verso importantísimo, el versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Cuando tú crees lo que Dios dice, Dios lo da ya por un hecho en tu vida. Si tú no crees, Él no puede realizarlo en tu vida. Por eso está atento a la voz de Dios. Y para estar atento a la voz de Dios, tenemos que entrenar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla en muchas maneras,
Como dice la Sagrada Escritura, Dios nos ha hablado de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas. Ahora nos está hablando en este tiempo por medio del Hijo. Nos está hablando por medio del Hijo. Y dice aquí, le fue contado por justicia y le dijo: yo soy Jehová. Quiere decir, yo soy el que soy, el que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomín. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y a la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y luego dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, y ahí dice de teos, fereceos, refaitas, hasta los jebuseos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto siempre se establece con sacrificio. Siempre tiene que haber un pacto en el cual se selle aquella convenio entre 2 cabezas. El pacto significa, rápidamente voy a tratar de sintetizarlos, aunque es un estudio más grande. Espero que en el nombre del Señor el Espíritu Santo nos haga entender. Un pacto se celebraba entre lo que llamaban las cabezas del pacto. 2 personas establecían un pacto. En ese pacto las 2 personas se comprometían y hacían un sacrificio, donde sellaban aquel pacto con sangre, de tal manera que aquello sellaba como algo que iba a quedar mientras las partes o cabezas del pacto vivieran. ¿Qué quería decir? Que si 2 personas lo hacían, toda la ayuda que él necesitara, todos los problemas que él tuviera, él podía contar con lo que la otra persona tenía, para ayuda, para auxilio, para consuelo, en lo material, en lo anímico, en lo emocional. Él tenía que estar para apoyarlo. Si era un negocio que le estaba yendo mal, el otro entraba con su riqueza a apoyarlo para sacarlo adelante. Si una persona de ellas, de esas cabezas de pacto, moría, entonces la otra tenía la responsabilidad de ver por los hijos, la esposa, la familia y los nietos de aquella familia que quedaba ya sin la cabeza del pacto. El pacto seguía vigente, aunque faltara uno de ellos. Y eso era la importancia del pacto. Dios establece un pacto con Abraham, y dice después la Biblia que en aquellos pactos se juraban ante una persona que era de mayor autoridad que aquellos que formaban el pacto. Quiere decir que iban ante un príncipe o iban ante un rey a juramentar el pacto que habían hecho, y lo hacían con un sacrificio, para que si alguno de ellos fallara, hubiera alguien que juzgara la falla de aquel pacto. En este caso,
El pacto era muy desigual. Un hombre con Dios, la criatura con su Creador. Quiero que vean la misericordia, el amor de Dios para con un hombre. Dios, ¿qué le podía pedir? ¿Qué necesitaba Dios de aquel hombre? Nada. El hombre necesitaba todo de Dios, pero Dios en su amor, en su misericordia, desciende y se pone al tú por tú. Y eso lo vemos manifestado con Jesucristo. Dios se encarna en la persona de Jesús y se pone al tú por tú y se revela como un hombre para que tú conozcas su vida, conozcas su corazón y veas al mismo Dios mostrándose en su gracia. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y ahí vemos a Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y ese gran yo soy es Jesucristo mismo. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy. Y ahí estaba el gran yo soy, haciendo pacto con un hombre llamado Abraham, un hombre grande de edad. 75 años tenía cuando Dios lo llama. Prueba su fe y le dice: salte de tu tierra, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te voy a dar toda esa tierra que ves, desde el norte del Líbano hasta el sur con Egipto, desde la tierra de Siria hasta el gran mar Mediterráneo. Todo lo que ahora corresponde a lo que es Líbano, lo que es Israel, Jerusalén, Palestina, todo eso Dios le había dado, y le menciona las tribus y los reinos que estaban ocupando. Y le dijo: es cierto, voy a darte a ti, pero voy a hacer que tu descendencia esté 400 años sirviendo a otra nación. Y ya sabemos la historia, por eso hay que leer la Biblia. Abraham llega con la promesa del Dios que hace un pacto con él, y ese pacto Dios establece. Dios dice que él no pudo jurar por alguien mayor para que pudiera tener Abraham un testigo y dijera: mira, voy a jurar por alguien para que veas que si yo te fallo, no te voy a fallar. Como no pudo jurar por otro mayor, dice la Biblia que juró por sí mismo. Dios dijo: yo juro por mí mismo que no te voy a fallar. Y Dios es santo, 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 santo. Nunca te va a fallar si tú has hecho un pacto con Él. Si tú has hecho un pacto con Él, nunca te va a fallar. Por eso vemos entonces cómo el corazón de Dios se establece en pacto con Abraham. Y le dice: ciertamente tu descendencia va a estar sirviendo a una nación y los van a esclavizar por 400 años. Pero en ese tiempo yo te prometo que los voy a liberar con gran poder y gran gloria. Y dice la Sagrada Escritura que Dios permitió que Jacob con sus 12 hijos llegaran a Egipto, pero había mandado una avanzada. ¿Saben ustedes en términos militares lo que es una avanzada? Es un pelotón que va por delante, mandando allí, preparando las cosas, mandando las notificaciones. Miren, anda por acá el ejército, los tanques están de este lado, el mayor ejército está de este lado. Y es una avanzada que va dándole para que puedan entrar. ¿Saben cuál fue la avanzada que Dios mandó a Egipto? Se llamó José. José lo mandó. José a veces decía: ¿por qué me manda de esclavo? ¿Por qué tengo que servir a Potifar? ¿Por qué si me porté recto? La mujer esta que me quiere seducir, y que le dije yo que no, que no, que no, porque yo amaba a Dios. Me meten a la cárcel, y en la cárcel hay el panadero. Ya sabemos todo lo que pasó. Y José es levantado como segundo del reino. Viene la gran producción. Él manda a llamar a su familia. Traen toda la generación de Jacob, y los hijos de Jacob vivieron en bendición mientras José estuvo vivo en la tierra de Egipto. Pero pasaron esos 400 años, y cuando murió José,
se levantó otro faraón, otro rey egipcio, que no conocía a José, que se olvidó de lo que José había hecho, de lo que Dios había hecho a través de José, y esclavizó a los hebreos y los usó para construir las pirámides y las grandes construcciones en Egipto. Fueron hechos esclavos. Y luego ahí vemos entonces que quedó la promesa de tal manera que lo vemos en Éxodo. Vemos en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Dice la Sagrada Escritura, Éxodo 3:16. Dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he, ¿qué palabra estamos leyendo? Os he visitado. Os he visitado. Dice: os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Versículo 18. Y dice: y ve y reúne a los ancianos y os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha ¿qué? Encontrado. Quiere decir que Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar 400 años. Cuando se cumplieron los 400 años, Dios habla a Moisés. Ya sabemos la historia de Moisés. Vivía en Egipto, se crió con la hija de Faraón, mató a un egipcio, tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto, allá aprendiendo de la escuela de Dios. Esas otras enseñanzas que hay en la palabra. Lo importante es que Dios llama a Moisés. Moisés, aquel hombre que había vivido 40 años en el palacio de Faraón, que se había formado como un estratega, como un militar, que se había formado en las mejores universidades egipcias. Era un hombre súper preparado, de tal manera que ahora tuvo que entrar a la escuela de Dios para aprender que no es la sabiduría, no es el conocimiento humano, no es la fortaleza humana, sino el poder de Dios. Y ahí está Moisés, con toda esa sabiduría, sin poder hacer nada, hasta que Dios lo llama y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara de pastor, porque él cuidaba ovejas. Pues ve con esa vara que tienes en tu mano y ve a rescatar a mi pueblo Israel. Mi pueblo. Y dice que ahí fue Moisés, y cuando llegó les dice: Dios ha visitado, ha venido la presencia de Dios a tu vida, ha venido a tu persona. Cuando Dios te visita, viene sobre ti. Cuando Dios visita una familia, viene a tu familia. Cuando Dios visita a una iglesia, viene a esa iglesia. Cuando Dios visita una ciudad, viene a esa ciudad con su bendición. Y ahí lo vemos claramente mostrado. Cuando Dios visita, cuando Dios hace visitación, su poder, su gloria se manifiestan en aquella persona, familia, ciudad o nación. Y en este caso venía sobre el pueblo de Israel. Y le avisa al faraón, al rey: deja ir a mi pueblo para que me adore. Cuando Dios te liberta de la opresión del enemigo,
Cuando Dios te libra de aquella tristeza profunda y aquella angustia que vivías. Ya no vivas recordando cómo estabas y llores por cómo estabas. Al contrario, ahora alábale porque te libró de aquello como estabas. Y ahora gózate y dile: Señor, gracias porque me has librado. Porque hay gente, hay personas que viven en el pasado recordando y vienen: pastor, usted no sabe cómo vivía yo, tan triste. Y si les encanta estar recordando lo triste que vivían. Pues si estaban tan felices, regrésate a vivir tan triste como vivías. Te encantaba estar sufriendo, te encantaba que te apapacharan y todo, y no importa. No, ya no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Deja las cosas atrás. Y ahí estaba Dios diciéndole a la nación de Israel, al pueblo de Israel: prepárense, porque van a salir con mano poderosa. Y comenzó aquel hombre a decir: pues no los voy a dejar. ¿Qué prueba tienes tú de que Jehová es tu Dios, es Dios? Entonces aquel lanza su vara y se convierte en una serpiente. Y ahí andaban, dice que todos huían de ella. Y entonces Faraón le dice a sus brujos que tenía ahí como consejeros, porque no eran más que brujos: acuérdense que la lucha de Dios es con el reino de las tinieblas. La lucha de Dios no es contra sangre ni carne, no es contra personas, siempre es contra Satanás, sus demonios, que quiere destruirte a ti. Pero Dios te ama a ti y quiere liberarte de la presión que el diablo ha puesto sobre tu vida. Dios nunca te ha odiado a ti. Dios nunca tiene coraje contra ti. Dios tiene coraje contra el diablo que te ha lastimado, que te ha dañado, que te ha cambiado, que te ha hecho ser esa persona odiosa ante la gente. Pero no eres tú. Le caemos mal a la gente porque actuamos mal, hacemos lo malo y no nos quieren ver, nos tienen temor y hasta se apartan de nosotros. Pero no somos nosotros, es el diablo al que le hemos dado lugar en nuestra vida. Es el diablo que nos ha hecho ser odiosos, el que nos ha hecho ser rencorosos, crueles y malos. Es el diablo que nos ha cambiado porque nosotros hemos querido hacerle caso y le hemos permitido. Pero Dios te ama a ti y te ama a ti, quiere transformarte, quiere cambiarte, quiere que dejes de ser, porque tú en tu interior tú sabes que Dios te ama y que tú no quieres ser así. A veces en tu orgullo y en tu soberbia, que es el peor pecado que tenemos, porque no nos deja ver que estamos mal, creemos que estamos bien. Pues no, en nuestro interior, en nuestra conciencia, ni en las drogas ni el alcohol la puede callar. Y esa conciencia nos dice: yo no soy malo, yo soy bueno, pero es que las circunstancias, es que mi mamá, mi papá, mi abuelo, la economía. Deja de buscar pretextos de este mundo. El diablo te ha convencido, pero Dios te ama y quiere liberarte y romper esa esclavitud. Por eso Él es el Dios de todo poder, que viene tocando tu tiempo. Y hoy es el tiempo de tu visitación. Es el tiempo de tu visitación. Dice: Dios te ha visitado a su pueblo. Pero quiero decirte una cosa importante: el pacto de Dios comienza con una persona y se extiende a la descendencia. Eso lo estamos viendo con el ejemplo que estamos viendo. El pacto de Dios, ¿con quién lo hizo? Con Abraham. Y luego, ¿cómo habla la Biblia? ¿Cómo le dice a la nación de Israel? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se ha acordado de ti. Se ha acordado de ti y de la promesa que le hizo a tus padres. Cuando Dios hace un pacto con una persona, esa bendición alcanza a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus generaciones, porque están en un propósito de bendición. Por eso, cuando tú haces un pacto con Dios, la bendición de Dios alcanza a tus generaciones. Dice la Sagrada Escritura, Deuteronomio 4:31. Deuteronomio
4:31 dice la palabra de esta manera: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Yo quiero decirles que yo vengo de una familia corta en cuanto a la herencia espiritual. Mi padre cuando era niño nació en un hogar de incrédulos. Conocían religión, pero ya sabemos que la religión no es la relación con el Dios vivo. La religión te da conocimiento religioso, pero no establece una relación intensa con el Dios vivo. Por eso yo siempre tengo una frase que se las enseño y se las repito y nunca voy a cansar de decirla hasta que el día que me muera. La diferencia entre religión y salvación es Jesucristo en el corazón. La diferencia entre religión y salvación es Jesucristo en el corazón. Y toda la gente tiene religión, pero muy pocos tienen a Jesucristo en su corazón como su Dios, su Señor y su Salvador. Ya no tienen la religión, lo que diga la religión, lo que manda la religión, no, sino que dice Jesús mi Salvador, que dice mi Dios mi Señor. Ese es aquel que de veras es salvo y que tiene la vida eterna y que es un genuino cristiano. Por eso vemos que ahí en esa lectura que acabamos de hacer nos dice en Deuteronomio 4:31: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y saben, leyendo la Sagrada Escritura me encontré un texto allá en el Nuevo Testamento. Creo que en el libro de los Hechos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Espíritu de Dios que inspiró el Antiguo Testamento declara a través de su siervo que en el Nuevo Testamento cree en el Señor Jesucristo, y la bendición del pacto de aquellos que han hecho un pacto con Dios a través de Jesucristo, entonces reciben su descendencia la bendición de ese pacto. Y alguien dirá: ¿cuál pacto hice con Jesucristo? ¿Sabes cuál? Cuando tú te presentas con Dios y le dices: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Y dice Dios: bueno, vamos haciendo el pacto. ¿Y cuál es el sacrificio? Un cordero de 3 años, una cabra de 3 años y no. Ahora dice el Señor: Jesucristo mi Hijo, Él va a estar en la cruz por ti, y su sangre es la que va a atestiguar entre tú y yo que tú te me entregas a mí y yo me entrego a ti. Lo que te haga falta yo te lo voy a prever, y tú me vas a dar todo lo que yo pida de ti cuando yo necesite de ti. Y decimos: sí. ¿Qué me vas a dar, Señor? Yo te doy vida eterna, perdón de pecados, prometo cuidarte, prometo bendecirte, prometo estar contigo en todas tus necesidades. Por eso Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te entristeces? Si Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tendrás la presencia, el poder y la gracia del Señor. ¿Y sabes qué hizo el Señor? En Isaías 59, 21. Isaías 59, 21, el Señor promete que no nada más su presencia, sino su Espíritu Santo va a estar contigo para que fluya a través de tu boca sus palabras. Isaías 59, 21 dice la Sagrada Escritura:
y este será mi pacto con ellos. Dijo Jehová, el espíritu mío, oigan, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La palabra de fe que hay en tu boca, la palabra que declara victoria, la palabra que declara bendición, va a estar en ti, va a estar en la boca de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Qué bendición tan gloriosa, tan hermosa y tan preciosa. Por eso es que el Señor nos habla acerca de esta visitación. Moisés fue enviado a Egipto a anunciar la visitación de Dios sobre su pueblo. En Éxodo 3:16, en Éxodo 3:16 que leímos, vamos a volverlo a leer. Éxodo 3:16, dice la Sagrada Escritura: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios nos recalca y nos habla que Dios había estado visitando a Israel en Egipto para sacarlos de la esclavitud. Esta visitación, cuando Dios se hace presente, Él hace grandes señales, maravillas. Por eso vemos nosotros que cuando el Señor llegó, ya les dije, mandó aquella vara y se convirtieron en serpiente. Y los brujos que servían a Faraón también tenían sus varas. ¿El diablo tiene poder? Sí, tiene poder. ¿Y tiene brujos que hacen cosas maravillosas? Sí. Se maravillan las gentes de lo que hacen los siervos del diablo. Y ahí están 10 brujos, sacerdotes, ¡pau!, tiran sus varas y se convierten 10 víboras ahí también, serpientes. Y estaban las serpientes del faraón y la serpiente de Moisés. Y entonces dice que en ese momento la serpiente de Moisés se enfiló con la primera y se la tragó. Y fue con la segunda y se la tragó. Yo me imagino que empezaron a oír las serpientes y ahí viene una tragona. Y empezaron a correr, y algunas a lo mejor valientes se paraban y sacaban su lengua tratando de asustar, como es el diablo. El diablo se para y se pone así fiero y se enseña los colmillos y te dice: te voy a destruir. Pero mayor es el que está en nosotros, el que está con ellos. Nunca tengas temor. Ata a Satanás, repréndelo, échalo fuera. No dejes que el miedo ni la duda ataquen tu mente. Y ahí está aquella serpiente que se convirtió en la vara de Moisés y se come las 10. Seguramente quedó aquella serpiente gorda. Se comió 10 serpientes de las varas. Entonces dice que Moisés fue y la agarró de la cola, inmediatamente se convirtió en vara. ¿Qué pasó con las 10 varas? ¿Qué pasó con todo lo que representaban 10 serpientes en la vientre de aquella serpiente de Moisés? Ya era una vara, su vara. Dios desaparece el poder, la autoridad y los engaños del diablo en tu vida para mostrarse que si el diablo es poderoso, Él es todopoderoso. Nunca se te olvide, mi Dios es
todopoderoso. Mi Señor es todopoderoso. Él está conmigo y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ya sabemos la historia. Dios visitó a su pueblo, manifestó poder, gloria, milagros. Milagros del granizo, de las plagas, del piojo, del agua en sangre, hasta el último. Cuando Dios viene a visitarte, Dios manifiesta milagros, señales, prodigios, pero también efectúa juicio sobre tus enemigos. Dios le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Dios nos libertó para adorarle. Dios me libertó a mí para que yo venga a adorarlo, a servirlo. Dios te libertó a ti para que vengas a cantarle alabanza, para que tú salgas contento y decir: Dios, el corazón de mi adoración eres tú. Yo vengo a alabarte, a adorarte, a darte gracias. Si te necesito, Señor, pero no es lo que yo necesite de ti. Tu sola presencia me basta. Porque tu presencia obra señales, prodigios y milagros. Y su presencia hace juicio sobre tus enemigos. Y le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Faraón se endureció el corazón. Decía que sí, luego que no. Entonces le dijo al pueblo: prepárate un cabrito limpio, puro, sin mancha, sin defecto. Estaba profetizando a Jesucristo que iba a morir en la cruz, sin defecto, sin mancha. Y agarra la sangre de este cabrito y ponlo en los marcos de la puerta de tu casa. Y tú y tu familia estarán protegidos. Nos observen. No cada uno tenía que ir a agarrar la sangre y pintarla, sino que el jefe de familia iba y tomaba, y la bendición que venía sobre aquella persona viene sobre la familia. Cuando una persona recibe a Cristo en un hogar de una familia que no conoce a Cristo, pero una persona recibe a Cristo, Dios llega a la vida de esa familia y tarde o temprano va a impregnar con el amor y su presencia, y la salvación va a venir a tu hogar. Va a venir. Sé paciente. Sé paciente y ten fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquello se cumpliría y vino aquella nación, y Dios le dice: va a venir el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos. Y aquella dureza de aquel faraón, de aquel rey que había oprimido a la nación de Israel durante 400 años. Esa noche el ángel de la muerte vino y atacó desde las vacas, los becerros, los animales. Cada animal, su primogénito, murió. Y murió el de la capitán de la guardia, de los generales, de los comandantes y de los soldados, y del carnicero y del carpintero. Murieron los primogénitos aquella noche. Y luego se oyó el grito y el llanto en la casa del faraón. Su hijo primogénito murió. Aquel rey soberbio y altivo agarró a su hijo en sus manos y gritó: ¿cómo es posible? Su orgullo y su soberbia no le impedían reconocer. Hasta que llegaron sus guardias y sus capitanes y toda la gente importante de su reino, a decirle: ya déjalos ir. ¿Qué estás esperando? Que nos destruya toda la nación. La promesa es que cuando Dios visita a su pueblo, Él trae bendición, prosperidad, dirección, protección y juicio sobre tus enemigos. El enemigo no se va a quedar libre de juicio. No quiere decir que tú busques venganza. Dice claramente Dios:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él va a hacer juicio. Tú quédate quieto y Dios te va a bendecir, viendo cómo Él va a castigar a todos aquellos que han buscado tu mal, que te han dañado, que te han lastimado. Dios va a hacer juicio. Díselo fuerte, amén. Vemos entonces cómo el Señor trae juicio sobre nuestros enemigos, como lo trajo a la nación de Egipto. Quizá haya miembros en tu familia que hoy están en cautiverio. La intervención sobrenatural de Dios puede ocurrir en su vida a través de la visitación que Dios está haciendo en ti el día de hoy. Aquí hay creyentes que sus familiares todavía no se han convertido. Y hoy aquí hay personas que vienen por primera vez y están escuchando la voz de Dios. Tú que has querido cambiar, tú que has querido ser transformado, hoy la visitación de Dios está presente aquí. Porque no va a haber tiempo de milagros, de cosecha y de conquista. Y no va a haber expansión si la visitación de Dios no se hace presente. Pero quiero decirles una cosa, que Dios está visitándonos hoy. Cristo Jesús dijo: oh, si conocieses el tiempo de tu visitación. Y desde entonces tú dirás: entonces la visitación de Dios dura mucho tiempo. Sabemos que el tiempo de Dios, el kairos de Dios, es un tiempo sin medida. No podemos saber si va a durar mucho o poco. Lo que sí sabemos que es un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. ¿Y saben cuándo comenzó el tiempo de la visitación de Dios a este mundo? Cuando Cristo vino y nos mandó a sus discípulos: id y predicad esta buena noticia, que yo estoy presente para salvar a los pecadores, a todo aquel que cree en mí. Y hoy has encontrado que esta visitación que Dios tiene te incluye a ti, a tu familia y a tu descendencia. Si hoy escuchas la voz de Dios y el tiempo de su visitación para ti. El tiempo de su visitación está desde hace 2000 años. Pero la gente seguimos como la nación de Israel, como el pueblo de Jerusalén. Aleluya, qué bonito la religión. Cantamos, saltamos y brincamos y hacemos cosas. Traemos palmas el día de Domingo de Ramos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hay de aquella vida de entrega? No la hay, es religión. Por eso le estaban crucificándolo unos días después, matando al Señor de la vida. Por eso el Señor lloró por ellos y les dijo: oh, si conocieses al menos hoy, el día de tu visitación. Dios vino al pueblo de Israel y pudieron haber sido transformados y cambiados, pero lo rechazaron. Entonces Dios se volcó hacia los gentiles, hacia nosotros. Y hoy nos está hablando. Y desde entonces, al mandar a sus discípulos a predicar a todas las naciones, el tiempo de la visitación sigue. Pero quiero que veas una cosa. Seguimos predicando a Jesucristo. El otro día le decía yo a un joven: mira, y esto y esto y esto. Y le expliqué la salvación. Y le dije: ¿quieres recibir a Jesucristo? Volteó y se me quedó mirando. Y se sonrió. Y dijo: no. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Más o menos. Y yo dije: Señor, hoy ahorita el Espíritu me está diciendo: ese joven
no conoció el tiempo de su visitación. No sabemos si Dios le va a dar oportunidad otro día. No sabemos. Acabamos de venir, estuvimos de viaje con mi esposa, estuvimos en un congreso donde un predicador, escuchamos a un predicador que dio esta historia de un joven al cual dice que le habló y le dijo: acepta a Jesucristo, Cristo te ama, Él quiere cambiar tu vida, transformar tu vida. ¿Quieres recibir a Jesucristo hoy? Y él dijo: no, pero mira, es que no sabes lo que puede pasar esta semana, dentro de un mes, no sabes. Recibe a Jesucristo hoy, es tu oportunidad. Yo diría, es el tiempo de Kairos de Dios, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la bendición, el tiempo de la manifestación del poder de Dios con milagros sobre tu vida. Y que aquel joven le dijo: no. Y aquel joven lo había llevado su mamá al templo para que le hablaran a su hijo de Jesucristo. Aquel joven dijo: no. Ese día, dice el pastor, ese día en la noche le habla a su mamá llorando, diciendo: pastor, tengo el corazón destrozado porque me acaban de decir que mi hijo se mató en la autopista, la highway de Pompano Beach, ahí cerca de Miami. Acaba de morir. Y dice: ¿saben cuánto me dolió? Dice el predicador, porque después de eso ya no hay esperanza. Yo te diría, no conoció el tiempo de su visitación. Por eso hoy Dios está aquí, Cristo está aquí, porque solamente Él puede darte la vida eterna y el perdón de pecados. Solamente Él puede llegar de esperanza a tu vida y de seguridad de que Él es fiel. Por eso yo te invito para que le entregues tu corazón a Jesús esta mañana. Estás aquí porque Dios te trajo. No viniste porque alguien te invitó. Sí, te invitaron, pero Dios es el que usó a esa persona para invitarte. Por eso todos tenemos que estar clamando a Dios por la salvación de las almas. Por eso tenemos que estar guerreando contra el diablo, porque Dios está aquí pasando. Y hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Así dice la Escritura, no mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú que necesitas el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, yo te invito en esta mañana para que clames a Dios. Repite conmigo estas palabras. Dile: Señor y Dios, en este momento yo estoy escuchando tu voz. Sé que es el tiempo de mi visitación, y hoy yo quiero pedirte perdón de mis pecados. Quiero ser transformado o transformada. Ya no quiero vivir como he vivido, lejos de ti, apartado de ti, sufriendo, entristecido, vacío en mi corazón. Yo sé que te necesito en mi corazón, y por eso hoy te pido perdón. Perdón de mis pecados. Libértame, sáname, límpiame y dame el gozo y la paz que mi corazón necesita. Yo creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí, que Él es el Cordero eterno del pacto, y hoy quiero hacer un pacto contigo, Dios. Te entrego mi vida y sé tú mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a entrar. Entra, Señor Jesús, a mi vida. Entra a mi vida, Señor Jesús, y sálvame.
límpiame con tu sangre. Te entrego todo mi ser y salva a mi familia conforme a tu promesa de pacto. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esa decisión por Cristo, dáselo fuerte. Si tú hiciste esa decisión por Cristo, yo te invito para que le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios levantando tu mano y di: Señor Jesús, yo hice esa oración. Pastor, dale gracias a Dios por mí. Si tú hiciste esa oración, levanta tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, ponte de pie y en tu lugar. Ponte de pie en tu lugar. Pónganse de pie los que levantaron su mano. Pónganse de pie y pasan acá al frente. Voy a orar por ustedes. Denles un aplauso. Denles un aplauso. Salvación, salvación, pacto, salvación, pacto, visitación. Dios está visitando tu vida. Dios está visitando tu hogar. Dios está limpiándote. Te ha perdonado. Ahora eres su hijo y Él es tu padre. Gócese. Gócese del perdón. Ore. Denle gracias. Será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria. No te quedes en tu lugar. Si hiciste esta oración, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Salvación, salvación. No pierdas el tiempo de tu visitación. Si tú hiciste esta oración, sabes que hay en tu corazón un deseo, pasa. No te quedes en tu lugar. Dale la gloria a Dios. Él está visitando aquí este lugar, tocando tu vida. ¿Sabes por qué lo hace? Lo hace por ti, para bendecir tu vida, para bendecir tu vida. Ven y llena esta casa. Welcome to Jesus Christ. Ven y llena esta casa con tu gloria. Welcome to Jesus Christ in the new life. A francés. Será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu Eres gloria. salvo, eterna, perdón de pecados, vida cambiada. Gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. Si tú estás ahí en tu lugar luchando si le entregas tu vida a Jesús, oye la voz de Dios. Dios te ama. Dios te está diciendo: yo te amo. Yo te amo, y di a mi Hijo Jesucristo para hacer un pacto contigo. No te vayas de aquí sin Jesús en tu corazón. No te vayas de aquí sin tu salvación. No te vayas de aquí sin la presencia de Dios en tu vida. Porque la presencia de Dios, ya lo viste, trae milagros. La expansión, el crecimiento, la multiplicación solamente vienen con aquellos que han hecho un pacto con Dios. Son aquellos que son sus hijos y que Él ha determinado bendecir sus vidas. Todas estas personas, hombres y mujeres y jóvenes que están aquí, hoy han comenzado una nueva vida con Dios, con Cristo en sus corazones. El cuidado de Dios, la protección de Dios, la provisión para sus necesidades está en Dios, y Él va a mostrarle su poder día con día. Y si alguno de ustedes está enfermo, cierren sus ojos. Vamos a orar por su sanidad en este momento. Padre,
En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, declaramos sanidad para el cuerpo de las personas que estuviesen enfermas en este momento. Señor, declaramos que tú tocas sus cuerpos y los sanas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte. Dice la Biblia que cuando alguien recibe a Jesús es hecho hijo de Dios. Quiere decir que recibiste al Hijo. Ahora Cristo está en tu corazón. Y dice Jesús: yo los llamaré hermanos. Quiere decir, Cristo, el Dios eterno, te dice hermano. Por lo tanto, el Padre de Jesucristo, el Dios eterno, te dice hijo también a ti. Por eso decimos bienvenido a la familia de Dios. Y atrás de ti hay un hermano que también ya le entregó su vida a Jesús, que te dice